El Ancasti Podcast. Una de cal y una de arena, Cote. ¿Qué pasó ahora? Después de la ley base, en el Senado, esto fue el jueves de la semana pasada, sí. Ayer el lunes vino el pechazo, o sea, se da cuenta que esto es una cuestión de te doy un poquito y ahora devuelve una mano. Uh-huh. Con el pacto de Güemes. En la ciudad de Salta se celebró, usted sabe, el aniversario de la muerte de don Martín Miguel de Güemes, corazón de Guayacán, héroe de la independencia. Y ahí coincidieron los gobernadores de todo el NOA, salvo el riojano Quintela, que en la época de Menem, La Rioja había sido ubicada por Carlos Menem en la zona de Cuyo. Tradicionalmente se decía que La Rioja era del NOA, pero Carlos Menem la puso en Cuyo en un proyecto de regionalización que hizo aquel presidente hoy rescatado, digamos. La había puesto en la zona de Cuyo, con San Luis, con San Juan y con Mendoza. Bueno, la cuestión es que ayer en Salta, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz de anfitrión, coinciden allí los gobernadores de Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero. Yo creo que la novedad ahí es la participación del gobernador de Santiago del Estero y el nuestro, Raúl Alejandro, para celebrar el aniversario, para recordar la figura de Martín Miguel de Güemes, en un acto del que participó la vicepresidenta Victoria Villarruel, ahí ataviada de Juana Zurduy y desfiló en el caballo, poncho salteño, sombrero aludo, facón al cinto, y le presentaron el pacto de Güemes. Estamos en tiempos pactistas, ¿no? Todo el mundo habla de pacto. El pacto de Güemes, donde se plantean una serie de reivindicaciones para el norte argentino. De acuerdo a lo que trascendió, allí están propuestas para revisar el régimen de coparticipación federal, cosa que no sé si a Catamarca le convendrá mucho, depende para qué lado se revise, obviamente. Y sobre todo un impulso a lo que es el corredor bioceánico. Viejo proyecto, ya de los tiempos de Alberto Fernández se le venía dando mucha manija, resurge ahora. ¿Qué es lo que me parece a mí interesante acá? El afianzamiento de ese bloque regional. Hagamos un poco de historia. El NOA, el origen, digamos, cuando asume Alberto Fernández la presidencia, se conforma la Liga de Gobernadores primero del NOA y después se extendió al norte grande, después tomó Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes. Y eso fue un gran respaldo desde un principio para Alberto Fernández. Se hablaba, recuerdo, como un embrión del albertismo, la posibilidad de que eso fuera una plataforma para que Alberto Fernández hiciera pie y contrapesara la gravitación del kirchnerismo que está afincado en el área metropolitana, sobre todo. Hubo varios incidentes, usted se acuerda, cuando después de las primarias de las elecciones de medio término de 2021 renunció el gabinete, sí, con el kirchnerista Guado de Pedro, que era ministro de Interior a la cabeza, que hubo una fuerte crisis. Alberto Fernández se reunió con los gobernadores del NOA en La Rioja, ahí estaba Quintela, y hubo una reunión de la que no lo dejaron participar a Guado de Pedro. Había muchos que le insistían a Fernández para que les aceptara la renuncia a todos los camporistas que en ese momento querían dimitir del gabinete, y finalmente se impuso un acuerdo y siguió, no pasó nada. Esta liga, con la derrota, digamos, también le dio un gran apoyo a Sergio Massa. En Salta fue donde se firmó el compromiso cuando se revierte el impuesto a las ganancias, tan polémico que está ahora en el, claro, ahí fue Sergio en el Massa, tapete.
Sergio Massa impulsa la eliminación de la categoría cuarta, baja la base imponible y la preocupación de los gobernadores, digamos en general de cualquiera que siguiera de cerca la política, dice, bueno, esto va a tener un fuerte impacto sobre la recaudación porque es un impuesto coparticipable. Y ahí en Salta se firmó el compromiso donde Massa asume o promete compensar lo que se perdía en ganancias coparticipando parte del impuesto al cheque y del impuesto país, que es el impuesto que grava la compra y venta de divisas. Obviamente Massa no ganó. Milei había votado a favor de esta baja del impuesto de ganancias. Y empezó la desesperación de los gobernadores por la baja de la coparticipación. Ahora se está discutiendo nuevamente. Y fue ahí en Salta donde se firmó este compromiso. Bueno, ahí en Salta se da una señal clara de articulación regional, o del interés de seguir articulando regionalmente de acuerdo a los intereses provinciales. Intereses provinciales por ahí es demasiado, sino al posicionamiento político de los gobernadores para plantarse frente al gobierno nacional. Y no en una relación, diría yo, de subordinación al gobierno nacional o de acatamiento incondicional a lo que disponga, sino planteando cosas concretas, por ejemplo, este pacto de Güemes, que habrá que ver cómo sigue, habrá que verlo en detalle, habrá que ver cómo se desarrolla la dinámica. Previo a esto, hubo muchas señales de que este es un vector, el de la regionalización, que va a tener una fuerte incidencia en la etapa libertaria. Recordemos el primer incidente grave, la Patagonia, Chubut, cuando se enfrenta el gobernador Ignacio Torres contra Milei, por un recorte de una deuda que tenía Chubut, que tiene Chubut, con el Tesoro Nacional. Milei recorta la coparticipación, hay como una suerte de rebelión de Ignacio Torres que logra encolumnar a todos los gobernadores. La solidaridad de prácticamente todos los gobernadores, y ahí se conforma como un eje patagónico. Acuérdese, había la amenaza de que iban a interrumpir el flujo de combustible. Una gran crisis que después se resolvió. Eje patagónico. Hay un enfilamiento de provincias del centro. Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza. NOA, noroeste. La intención es expandir al norte grande. Esto es enfilar los posicionamientos políticos conforme a intereses o, digamos, denominadores comunes de las provincias que conforman una región. Que en este caso me parece que lo más importante, más que la coparticipación, pasa por este proyecto de invertir en infraestructura para el corredor bioceánico. Un viejo anhelo, digamos, el corredor bioceánico vendría a dar una salida al Pacífico por el paso de San Francisco, el paso de Jama, los pasos riojanos, incluso sanjuaninos, y conectar toda la región con el sur brasileño. Esto es una cosa que, digamos, cambiaría el eje económico concentrado tanto ahí en el área metropolitana. Un proyecto muy ambicioso, de larguísimo plazo, pero que tuvo algunas inversiones e impulsos interesantes durante la época de Alberto Fernández, y ahora los gobernadores del NOA lo vuelven a instalar en la agenda o intentan instalarlo en la agenda, nada menos que con la vicepresidente Victoria Villarroel, que se comprometió, recibió el reclamo y bueno, yo se lo voy a transmitir al señor Milei, que anda por Italia, no sé si ya ha vuelto. Creo que no. Anda por Europa. En realidad Suiza, estuvo ahí con Zelensky, están en el tema de la conferencia de la paz. Regionalización. ¿Qué confirma este movimiento de los gobernadores? Bueno, antes de seguir, la otra señal en este sentido fue el apoyo de las provincias de la Mesa del Litio y de la flamante Mesa del Cobre,
Mesa del cobre, digamos, en la del litio Catamarca está. En la del litio, con Salta y con Jujuy, de gobierno nacional. Y en San Juan se conformó la mesa del cobre, donde también está Catamarca, con San Juan, y se sumó Mendoza. Entonces está Catamarca, San Juan, con las provincias mineras, y se sumó Mendoza. Y de esa reunión, un dato que pasó desapercibido, pero que es muy interesante, participó el gobernador de Córdoba, Martín Yarlora. Estuvo ahí, estuvo sentado incluso en la mesa, aunque Córdoba no forma parte formalmente. La mesa del litio y la mesa del cobre formalmente expresaron su respaldo a este polémico régimen de incentivo a las grandes inversiones, sí, que se terminó aprobando en el Senado, con el respaldo de muchos senadores y en contra, esto es lo más importante, en contra de lo que quería el kirchnerismo y el peronismo. Así que ahora vamos a la ley base. La ley base abre una nueva etapa. O sea, por lo pronto, falta obviamente que la termine de retocar y los últimos detalles la Cámara de Diputados. Pero ya hay ley, ya tiene su ley, mi ley. Jibarizada, reducida, con muchos cambios, pero ya la tiene. El detalle interesante acá es que para tener esa ley debió celebrar un acuerdo fiscal con los gobernadores, que está en el paquete fiscal, se sancionó también ahí, junto con la ley base. ¿Qué es el paquete fiscal? Es un acuerdo de distribución de recursos entre las provincias y la nación, que en teoría vendría a atenuar esta arbitrariedad con la que se vino manejando Javier Milei hasta ahora en el manejo de esos recursos federales. Te recorto las partidas, no te mando. Se descongeló el tema de la obra pública, como si las relaciones empezaran a encarrilarse por sendas más normales. Obviamente, hay que esperar que esto se desarrolle porque la personalidad del presidente es tan explosiva, tan nitroglicerínica, que vaya a saber qué pasa. De todas maneras, es interesante ver que las figuras que se recortaron en estas negociaciones con los gobernadores para la ley base fueron la de Guillermo Franco, empoderado como jefe de gabinete, y la de Victoria Villarroel, que desempató, que son dos elementos o dos personalidades que condensan la sensatez en un equipo que en general uno ve las características del gabinete y por ahí dice, bueno, está más para el Cotolengo que para la Casa Rosada. Pero bueno, estas dos figuras se recortan. Y quien empodera esa figura es Milei. O sea, no es que ella sola, Milei. O sea, hay ahí un vestigio también de que el presidente se da cuenta, está viendo algunas cosas. Como él reclama que la gente vea hacia dónde va él, bueno, él parece que también advierte algunas cuestiones que eran impracticables por cómo venían. Entonces la ley base viene a interrumpir una inercia de descomposición y a abrir una nueva etapa. ¿En qué se va a fundamentar esa nueva etapa? Bueno, empezamos a ver los emergentes. ¿Qué es esto que pasó ayer en Salta? Es un indicador. Es el RIGI aprobado en contra de la voluntad del kirchnerismo. ¿Con qué se fue el kirchnerismo entre los dientes? Con ganancia. Se rechazó en el Senado la reversión de ganancia, ahora viene la discusión en la Cámara de Diputados. Es una gran derrota para el kirchnerismo, una gran derrota. El kirchnerismo retiene entre toda la fragmentación del escenario político, son muchas tribus con intereses distintos que convergen en algunas cosas, en otras se separan. La fracción mayor y más consistente, madura, que es un activo. Ahora, ¿qué pasó en la ley base en el Senado? Y se le empiezan a desmarcar los gobernadores. En el caso de Catamarca, el ejemplo más concreto de esto es el del senador Guillermo Andrada. El
senador Guillermo Andrada con Lucía Corpacci votaron, igual que habían votado los diputados peronistas, en contra de la ley base. Pero en particular, Andrada vota a favor de Rigui y a favor de la reversión de ganancias. Corpacci no. Corpacci sigue la línea kirchnerista, digamos. Pero acá se empiezan a desmarcar y empieza a perder soldado. Nada menos que en el Senado, que es el reducto del kirchnerismo. Y vamos a ver qué pasa en la Cámara de Diputados, donde el eje está puesto en impuestos a las ganancias y en bienes personales, creo que es bajar la tasa de bienes personales. Esto está atado, lo escuchaba ayer a Carlos Pañi, que dice los libertarios: nadie va a blanquear. Yo que está la ley del blanqueo nadie va a blanquear si cuando blanquea inmediatamente le meten encima el impuesto a los bienes personales en la tasa actual, por eso tenemos que bajar. En ese escenario complejo vamos a ver qué pasa en diputados. Por lo pronto lo que podemos hacer es recordar cómo votaron los diputados catamarqueños. Porque esta ley base y el paquete fiscal se trató primero en la Cámara de Diputados. Así que antes de terminar, recordemos cómo votaron los diputados catamarqueños. Hay uno de la oposición que es Francisco Monti, radical, y 4 del peronismo. Los 4 del peronismo votaron, Monti votó a favor, y los 4 del peronismo en general, y los 4 del peronismo votaron en contra. En el tratamiento en particular, votó a favor de ganancias con mandato de los intendentes. Mandato. Es un ex intendente. Claro. Sabe la importancia que tiene la recaudación. Sebastián Noble. Diputado nacional, ex intendente de Tinogasta. Los otros 3, que son Silvana Ginocchio, Fernanda Ávila y Dante López Rodríguez, votaron en contra de eso, de la reversión de ganancias. Ahora, votaron en contra o se abstuvieron. Y en el Rigui, dejaron que se aprobara. Se abstuvieron. O sea, tenemos acá un escenario donde por ahí va a ver que hace una jugada más visible, menos especulativa, para lograr lo que en realidad requiere el gobierno de la provincia. Y esto ya sin diferencia, porque no es que solo requiere Raúl Jalil, también el intendente de la capital, Gustavo Sade, lo requiere. Dice, bueno, acá estamos con una caída de la recaudación, que sería importante tener el impuesto a la ganancia, al que se oponen las provincias patagónicas porque tienen sueldos altos. Entonces tenemos que ver cómo se va a mover ese ecosistema en un escenario general donde es como que el ala legislativa parlamentaria de Catamarca peronista no responde automáticamente a la rienda del gobernador. No es que el gobernador dice, che, voten así y todos van a votar. Por eso Raúl Jalil sale, por ejemplo, a hacer las declaraciones que hizo el fin de semana en Clarín, claro, donde él manifiesta un respaldo a la gestión Milei. Ahora hay que leerla bien a la declaración. Hoy se la comento, se la analizo un poco en detalle en el Cari Cruz del diario El Ancasti. Hay que leerla bien a ese posicionamiento. Jalil, ¿qué dice? Esto, la regionalización. Vamos a seguir articulando con los gobernadores para trabajar en función de los intereses. Y si dice hay 2 etapas, hay que estabilizar la economía y de ahí hay que pasar a darle un impulso a la inversión, darle un impulso a la obra pública. Bien, digamos, coherentemente con lo que viene sosteniendo desde que asumió Milei, dice, bueno, acá es necesario diálogo, es necesario desdramatizar, es necesario bajar los decibeles y encontrar una fórmula de funcionamiento, una relación sana con la nación, productiva más que sana, más allá de los posicionamientos políticos que cada gobernador tenga o que cada actor tenga. Y cuando le preguntan qué va a pasar con los liderazgos del peronismo,
que es una cosa que está todo el mundo ansioso, dice, bueno, se verá en su momento, que no es este momento, este no es el momento electoral. Bueno, ya se habla de alguna decisión en el bloque, ¿no? Bueno, se verá. Yo me imagino que habrán quedado muy tensas las cosas ahí en el bloque. Ahora, para el kirchnerismo, también es una señal de que que es necesario adaptarse a la situación, a lo que ha significado la irrupción de Milei. La irrupción de Milei es producto, bueno, del estallido de un esquema que venía funcionando, cuya característica fundamental es la esterilidad. O sea, el esquema funcionaba para que esté Cristina, para que esté Macri, para que esté en su satélite, para que todos se dieran el gusto, para hacer el juicio a la corte, para hacer catarsis ideológica, pero a la gente no le servía. Eso es lo que pasó en noviembre. La gente dice, muchachos, está bien lo ideológico y todo, pero podrían ocuparse un poco de lo que está pasando, la inflación, el problema económico, la caída en la calidad de vida y en las expectativas, la degradación social, que no se ha detenido con Milei. Este es el gran problema que hay. No se ha detenido. Milei lo único que se puede envanecer es el tema de la inflación, pero de ahí hay una fuerte recesión que hay que ver qué salida se le encuentra en este nuevo marco. Y Jalil dice una cosa cuando termina el reportaje, dice, bueno, los medios dicen que Milei crece porque no hay nadie al frente, pero la gente no quiere que haya alguien al frente. No surge de los sondeos de la encuesta que la gente dice, bueno, necesitamos que haya alguien al frente de Milei que lo confronte. No es una demanda de ahora, de esta coyuntura. Surgirá después, me imagino yo. Pero lo que se ve es una gran desarticulación que había del ecosistema político que empieza a articularse después de la ley base. Acá tuvimos una secuencia que fue desde la salida de Nicolás Pose de la jefatura de gabinete, muy traumática, el escándalo del Ministerio de Capital Humano conducido, es un decir, conducido por una amiga directa del presidente como es Sandra Petovelo, una degradación, la emergencia de interna muy fuerte dentro de la libertaria, con el posicionamiento, el afianzamiento de un eje que conforman el carimenemismo, la hermana del presidente Karina Milei, Santiago Caputo, el clan Menem, en contra de otras facciones libertarias. Ya había habido escisiones del bloque libertario, recordemos cuando lo voltearon a Sago de la presidenta del bloque de diputados. Era como una degradación. Esto, era como decir, bueno, acá esto es más que la Casa Rosada, el Cotolengo. Y la ley base fue a interrumpir esa inercia. Y es un éxito que debe atribuirse sobre todo a Guillermo Franco. Y ahora nos enteramos que cada legislador recibió 750.000 pesos sin recibo de sueldo así en mano. Un bono. No, claro. Bueno, también necesitan un bono, pobrecito. 750.000 pesos cada legislador nacional que le dio Martín Menem. Cada diputado nacional. Cada diputado nacional. Bueno, le aumentó el sueldo. Le aumentó el sueldo, claro. Bueno. Sin recibo, ¿no? Bueno, estos son las famosas efectividades conducentes de las cuales hablaba don Hipólito Yrigoyen, que mueven la política. Ya lo dijimos en la columna anterior. Algunas negociaciones confesables, otras no tan confesables. Por ejemplo, cargos políticos. El más resonante, el que más ruido hizo, fue esta embajada de la UNESCO que le dieron a la senadora neuquina Krexler, Lucila Krexler. Pero también a Camao Espíndola le dieron cargos puestos ahí en organismos nacionales, bueno, esas tratativas. Y después está la obra pública, y después está esto que salió ayer en Salta. Entonces, bueno, hay que articular, hay que ver de la necesidad de hacer virtud. Bueno, vamos y le planteemos este reclamo del norte, regional. Me parece muy interesante, me parece importante, y me parece que es una continuidad con algo que ya venía en el estallido general del sistema,
esta regionalización es una continuidad que habrá que ver cómo se sostiene, cómo se desarrolla, cómo se adapta, cómo se convierte en este inestable, en este precario equilibrio en el que empieza a conformarse el orden libertario. Escuchá este segmento en vivo en Mañana es Hoy, por Radio Ancasti 98.5.